Bueno, pues muchas gracias por esta amable invitación de FELUPUS para para participar en este congreso. Hace tiempo que estuve aquí en este mismo local, que no sabe uno si viene a hablar o a confesarse. Y hablaban entonces de osteoporosis y lupus. Y bueno, pues ahora han pasado ya unos cuantos años. Tengo que hablar de este proyecto, el proyecto Vitales. Agradezco también a AstraZeneca porque ellos son los promotores de este proyecto y bueno, pues también les agradezco a ellos. Si yo os preguntara a los aquí presentes que cuáles deben ser los objetivos en el manejo de los pacientes con lupus, pues bueno, pues estoy seguro que sois pacientes, como se dice, empoderados, que sabéis más que muchos médicos, pues me diríais que pues, cosas como estas, controlar la actividad, mejorar la supervivencia, minimizar efectos adversos de los tratamientos, prevenir el daño orgánico, optimizar la calidad de vida, porque salvo lo que nos acaba de contar ahora el doctor Callejas, de que dice que este tratamiento con CAR-T es curativo, hasta ahora el lupus pues no se cura, con lo cual tenemos que conformarnos con todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo hemos hecho normalmente y lo seguimos haciendo? Dice, pues en la consulta, el médico con la enferma, habitualmente el 90%, 90 y tantos de las pacientes sois enfermas, y dice, pues ¿qué tal estamos, María? Dice, bueno, pues hay de todo. Dice, tengo los resultados de las pruebas que te has hecho y bueno, pues entre ese hay de todo y esas pruebas que se ha hecho el paciente, pues se hace la valoración. Y eso está bien, eso está muy bien, lógicamente. Pero bueno, la idea es que quizá no sea suficiente. La idea es que posiblemente sea bueno que esas pruebas y ese hay de todo, pues seamos capaces de cuantificarlo. De alguna manera de poderle dar una etiqueta, una numeración de alguna forma que nos permita comparar un enfermo con otro, comparar ese enfermo consigo mismo con el paso del tiempo y que, bueno, pues entenderse diferentes médicos, diferentes profesionales. Sabéis de sobra que el lupus es una enfermedad súper compleja y se pueden afectar todos los órganos de la economía. Yo les digo también a los alumnos en clase que además de los diferentes órganos también se afecta el alma, pero bueno, eso no viene en los libros normalmente. Y entonces, lógicamente, si nosotros queremos cuantificar ese hay de todo del enfermo y esas analíticas, pues necesitamos toda una serie de herramientas que nos permitan hacer esa cuantificación. Herramientas muy variadas, hay muchísimas. Por ejemplo, en el caso de la actividad, que hemos dicho que era una de las cosas que queríamos controlar en el lupus, pues fijaros, desde los años 80, 90 hasta recientemente, han ido surgiendo diferentes escalas. Yo ni se me ocurre hablaros de todas ellas, entre otras cosas porque me las tendría que estudiar, pero hay muchísimas escalas, muchísimos índices. ¿Qué quiere decir que haya tantos índices para medir la actividad de una enfermedad? ¿Qué quiere decir? Os doy la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que ninguno es perfecto, está claro, ninguno es perfecto. ¿Y por qué no hay ninguno perfecto? Dice, porque el paciente de lupus es tremendamente complejo y ningún paciente es igual a otro. Yo siempre digo pues, que si se juntan 3 pacientes de lupus en la sala de espera de una consulta y se dice uno a otro, ¿tú qué tienes? Yo lupus, dice, ah, qué bien. Y uno tiene, pues yo a mí las plaquetas que las tengo bajas. Digo, yo mis plaquetas están perfectas, pero yo resulta que pierdo proteínas por el riñón. Y el otro dice, pues que yo tengo unas lesiones en la piel que no es... Es decir, no se parecen en nada. Y por si fuera poco, no hay que medir solo la actividad, hay que medir más cosas, muchas más cosas. Este soy yo con un alumno, este es Jesús, nos presenta Jesús, es un alumno que es de aquí, de Jaén. Y entonces dice, ¿qué más cosas hay que medir, profe? Digo, pues entre ellas los pros y los promos. Y me dice, como es de Jaén, me dice, ¿qué pollas es eso? Los que no soy yo mal hablado, los que no sois de Jaén ni de Granada, que luego lo explica alguien de Jaén o de Granada, que es una polla. En fin, no está mal dicho. Bueno, dice, ¿qué pollas es eso? Esto es muy habitual de aquí.
Dice, pues voy a explicar el concepto de los pros y de los proms. Claro, esto suena así muy potente, pero porque esto está escrito en inglés y son las siglas en inglés, pero son resultados referidos por el enfermo y la medición de los resultados referidos por el enfermo. Dice, te lo voy a explicar con un ejemplo. Yo pues os lo voy a aprovechar el mismo ejemplo para explicaroslo a vosotros. Estas son dos enfermas mías, Luisa y Encarni. Resulta que Luisa ha venido a consulta ayer y está hablando con Encarni y dice, uy, ayer estuve en revisión con el doctor Ortego. Dice, uy, ¿y qué te dijo? Dice que todo estaba bien. Dice, estaba todo fenomenal. Dice, pues qué bien. Dice, que yo estoy fatal. Dice, joder, pues vaya lío. Esta palabra, este término, vaya lío, me vais a permitir porque es que me ha venido a la cabeza ahora. Para mí tiene muchos significantes. El significado de las palabras para cada persona es distinto. Ya no solo el que os he dicho de qué pollas es, sino para mí, el término vaya lío, me trae siempre una sonrisa a la cara. Porque me acuerdo cuando llevé a mi madre con 92 años a un hospital de paliativos y entonces pues llegó el residente jovencito a hacerle la historia clínica. Y yo salí para dejarlos tranquilos a mi madre y al residente. Y cuando termina y entro, la veo que está sentada ahí en el sillón, moviendo la cabeza, y dice, vaya lío, vaya lío. Digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dice, yo creía que venía aquí a morirme y este doctor me ha dicho que estoy fenomenal. Y la verdad es que por eso el significado de vaya lío para mí es muy entrañable. Bueno, pues esos son los Prostagal. Dice, son mediciones, no son las mediciones son los PROMs. Son resultados comunicados por los pacientes para evaluar su salud y su bienestar. Incluye síntomas, incluye calidad de vida relacionada con la salud, incluye capacidad funcional, pues entre otros. Y los PROMs son las mediciones, es decir, en los PROS no hay mediciones y en los PROS es simplemente lo que nos cuenta el paciente. Y esas mediciones las hace el profesional y las hace utilizando pues, unas herramientas que son diferentes, habitualmente pues, diferentes cuestionarios. Con frecuencia, y lo sabéis perfectamente, los médicos y los pacientes no hablamos el mismo idioma. Aquí tenemos a este paciente que ha sido diagnosticado de la enfermedad que sea, da lo mismo que sea lupus o que sea de la que sea. El médico, si hay una anatomía patológica, por ejemplo, una nefritis lúpica, está pensando en la histología, cómo estará sus comorbilidades, su presión arterial, cómo estará si le pongo corticoides, sube el azúcar, etc. Y el paciente pues, se pregunta, ¿viviré? ¿Cómo será mi vida sexual? ¿Cómo me sentiré ante el espejo? ¿Sentiré dolor? Etcétera. Es decir, es distinto, de alguna manera, el lenguaje que tenemos unos y otros. Lo que pasa es que tenemos muchísimos, cada vez se van desarrollando muchísimos, no solo para actividad, fijaros, aquí hay índices de daño cutáneo, hay muchos índices. Y lo que pasa es que en la práctica diaria pues posiblemente no se está valorando toda la realidad de los enfermos, ¿no? Y el proyecto Vitales pues, nació en este contexto. ¿Podemos hacer más por medir y objetivar el estado de los pacientes? Ahí surge este proyecto. En la importancia de medir para poder plantearse objetivos. Es decir, según las mediciones que obtengamos en un determinado, por ejemplo, en calidad de vida, etcétera, pues se puede plantear objetivos para mejorar, objetivos de avance. Os he dicho que hay muchísimos índices, hay muchísimas tablas, hay muchísimos, pero hay muchos retos a la hora de valorar a los pacientes. Por ejemplo, en general, cuando nos reunimos en este proyecto Vitales, los médicos, pues todos coincidíamos, utilizábamos muy poquito los instrumentos de valoración de los pacientes. Los utilizamos sobre todo para ensayos clínicos, para estudio de cohortes, para alguna tesis, pero si no, pues muchas veces no los utilizamos. Porque la verdad es que estos índices, algunos son muy sencillos, pero otros son muy complejos. Algunos, como por ejemplo este índice, el VILAS, pues requiere hay que aprenderlo, hay que dedicarle un tiempo, ¿no? para aprenderlo.
Y además, como ya se ha estado diciendo hoy, hablando toda la tarde de salud mental, de aspectos cognitivos, etcétera, pues hay que incorporar, es decir, ya no solamente podemos valorar los resultados de la analítica y de la exploración en la evaluación del paciente durante el seguimiento, tenemos que también incorporar esos pros, cómo se siente el paciente. Y además, bueno, luego hay otros temas que ya son quizá menos importantes, como evaluar la periodicidad con la que se debe de hacer esas mediciones. Y luego, además, está el tema de tratar por objetivos, también del inglés treat to target. Este tema, igual que el otro hablaba que me refería a mi madre, me lleva a Guillermo, porque Guillermo me llevó a hablar a mí en una reunión del GEA sobre este tema del tratamiento por objetivos. Y le pregunta, pues también me pregunta el alumno, ¿qué es eso? Pues fijaros, también os lo voy a explicar muy sencillo. Es un concepto que surgió a principios de siglo, en principio en enfermedades muy sencillas, como podía ser la diabetes o la hipertensión o la dislipemia, y que pronto se extendió a enfermedades más complejas. Yo creo que de la enfermedad autoinmune en la que primero se empezó a utilizar fue en la artritis reumatoide, pero que ha llegado también al lupus. Y os lo explico. Normalmente, los médicos, cuando nos enfrentamos a un paciente, pues hacemos un diagnóstico y ponemos un tratamiento. Pues tienes un lupus, pues te pongo el Dolquine, te pongo a lo mejor un poco de corticoide, ponemos un tratamiento. Lo que pasa es que muchas veces los médicos nos conformamos con diagnóstico, tratamiento. Este diagnóstico, este tratamiento, es lo más sencillo. Y claro, con ese tratamiento obtenemos unos resultados. Y el tratar por el treat to target, o tratar por objetivo, lo que quiere decir es que tenemos que ver, analizar los resultados de ese tratamiento. Los que han podido conseguirse el objetivo que nos marcamos, o no conseguirse, o solo parcialmente. Es decir, que tenemos también que valorarlo. ¿Qué pasa si no se consiguen los objetivos? Pues si no se consiguen, que se modifica o se intensifica el tratamiento para intentar conseguirlos. En el caso del lupus, pues puede ser, desde hace ya algunos años, sabemos que hay que introducir pronto medicación inmunodepresora y o tratamientos biológicos. Antes, hace años, lo solucionábamos casi siempre aumentando la dosis de corticoides, pero ahora ya sabemos hace mucho tiempo, y también en este sentido Guillermo ha sido un pionero, que las dosis de corticoides tenemos que intentar que sean las menos posibles, y si incluso no hay corticoides, pues hasta mejor. Entonces, esto es el tratar por objetivos, es algo bien sencillo. ¿Y cuáles son los objetivos en el lupus? Bueno, pues son obtener la remisión o obtener un estado de baja actividad. Y aquí os llevo de nuevo a los otros índices, a los índices que os he puesto antes, remisión y baja actividad. Y os voy a explicar también de forma muy sencilla qué serían estos conceptos. El estado de remisión es un estado duradero que se caracteriza por una ausencia de actividad medida por un índice de actividad validado, el SLEDAI, que esté complementado también con una valoración del médico y puede conseguirse con o sin tratamiento farmacológico. Un tratamiento que esté estable, que puede incluir inmunosupresores, que puede incluir biológicos, y el tema de las corticoides. Esto es importantísimo, que el paciente no esté con una dosis superior a 5 miligramos de prednisona. Eso es la que se entiende por remisión. Lo que pasa es que hay una frase que también a mí me gusta mucho, me la enseñó un traumatólogo cuando yo era alumno en Oviedo, y es que lo perfecto es el peor enemigo de lo mejor. A mí me decía, yo se lo pregunté una vez porque veía que estaba operando una tibia de una chiquita y se quedaba un poco torcida, la tibia no quedaba bien alineada, y entonces yo le dije, ¿por qué no la intentáis aliviar? Y me dijo, quieto, chico, dice que aquí lo perfecto es el peor enemigo de lo mejor, esto queda estupendo. Y entonces por eso ha surgido el estado de baja actividad del LES, Lili-DAS, que es un poco parecido. El paciente puede tener un poquito de actividad sin afectación de órganos mayores. Aquí se permite un poquito más de prednisona, 7,5 miligramos. ¿Por qué este Lili-DAS? Bueno, porque se ha visto que es más fácil de conseguir que la remisión completa, que es más fácil de mantener.
y que además tiene unos beneficios prácticamente similares a la remisión. Menos brotes, mayor supervivencia, menos daño acumulado, mejor calidad de vida. Es decir, que es prácticamente como la remisión. ¿Y qué pretende el estudio Vitales? Pues lo que pretende es que, bueno, pues aunque el manejo del lupus ha mejorado muchísimo, sigue habiendo unas necesidades no cubiertas, entre ellas pues una valoración global de la enfermedad, incluyendo la calidad de vida. Y lo que se pretende es conseguir algo tremendamente complejo, un consenso nacional, estandarizar la medición de resultados en salud en los pacientes con lupus y llevarlos a la práctica clínica pues, para mejorar el control integral de los pacientes. Se ha hecho con una metodología pues, potente, en varias fases, ha contado con más de 220 participantes, médicos. Esta es una fase muy fuerte del proyecto, con especialistas, médicos de diferentes especialidades, pero además farmacia hospitalaria, directivos en salud y pacientes, importantísimo. Y pues ha llegado a la conclusión que los controles, que los dominios que se tienen que tener en cuenta para valorar el control no solamente es la actividad de la enfermedad con esos datos clínicos que le preguntaba el doctor a María y con los datos de laboratorio de los análisis que se le han hecho a María previamente, sino que hay que incluir la carga de la enfermedad, es decir, el daño acumulado, porque la enfermedad pues a lo mejor se produce una fractura, se producen unas cataratas, etcétera, y lo que cada vez se le va dando más importancia, que es a la calidad de vida, aspectos como el dolor, la fatiga, la situación sociolaboral, el estado emocional. Las conclusiones finales del consenso incluyen esos dominios que hay que atender y bueno, pues la idea es que estandarizar los resultados en salud es un reto actual importante, que de conseguirlo puede marcar una gran diferencia a la hora de mejorar el control de los pacientes con lupus, que no solamente hay que conseguir los objetivos terapéuticos planteados con ese treat to target, sino que también hay que mantener y conseguir una calidad de vida, que es fundamental. Y bueno, pues hay toda una serie de retos que se han identificado para intentar llevar eso a la práctica clínica, que como digo es algo en lo que se está. Como conclusiones, que sabemos muchas cosas sobre el manejo de los pacientes con lupus, que cada vez es indudable tratamos mejor a nuestros pacientes, por lo menos yo creo eso. No obstante, con frecuencia médico y paciente difieren en la apreciación del estado global, creo que también es totalmente cierto. Y que en el seguimiento del paciente es importante incluir mediciones de los resultados en salud que den una información clara sobre la actividad de la enfermedad, la carga que ha producido y la calidad de vida. Y Vitales es un proyecto vivo, que es multidisciplinar, insisto, que es uno de los puntos fuertes, que intenta mejorar la atención integral de los pacientes con lupus. Yo, como dicen yo he venido a hablar de mi libro, se os ha entregado la guía para pacientes con nefritis, los aspectos terapéuticos. Previamente entregamos la de aspectos generales y también este otro libro de fármacos e inmunosupresores. Los tres se pueden descargar de forma gratuita entrando en la editorial de la Universidad de Granada. No hay que entrar más que teclear en Google Editorial la Universidad de Granada y si se pone mi nombre aparecen los tres libros y se pincha y se descarga de forma totalmente gratuita. Y también, igual que Salvador, de alguna manera, pues terminar os doy las gracias, recordamos a las víctimas de la situación de Levante, bueno, y también aquí en Andalucía ha habido y en Cataluña alguno. Y bueno, pues difundimos estos donativos que está recogiendo a Valus. Aquí echamos en falta alguna persona que está siempre en los congresos de Felupus y bueno, pues que muchas gracias por todo.